Hola, bienvenidos a una nueva clase de métodos numéricos. Este es el cuarto video y última clase correspondiente al tema de integración numérica. En esta oportunidad les explicaré en qué consiste la integración numérica compuesta. Para comenzar, vamos a fijar ideas de por qué necesitamos esta modalidad de integración. La razón es porque cuando utilizamos integración numérica con las reglas de trapecio o Simpson, tal como las vimos en los videos anteriores, no vamos a obtener buenos resultados si usamos intervalos de integración muy largos. Por ejemplo, al aplicar la regla de Simpson, cuya fórmula tenemos acá, para aproximar el valor de la integral entre 0 y 4 de la exponencial de x diferencial de x, usando h igual a 2, que es la mitad del intervalo 0, 4, punto inicial x0 igual a 0, punto final x2 igual a 4, y por lo tanto x1 igual a h, que es 2, el valor que resulta usando este método de Simpson, que como vemos es h tercios, acá lo tenemos 2 tercios, f en x0 a la 0, 4 veces f en x1, que es e al cuadrado, más a la 4, que viene a representar el término f en 4. Esa expresión arroja como resultado 56.76958. Mientras que la solución verdadera arroja el resultado de 53.59815. Como podemos ver, el error que resulta cuando aproximamos a la integral con el método de Simpson es muy grande. De modo que esto demuestra que cuando integramos sobre intervalos muy largos de integración, la aproximación es bastante grande, suele ser bastante grande para algunas funciones, como esta en particular de la exponencial. Nos preguntamos entonces si es posible mejorar las aproximaciones. Y la respuesta es sí, sí, definitivamente. Pero para lograrlo necesitamos utilizar integración por tramos, que es lo mismo que integración numérica compuesta. Son dos términos que se usan para expresar el mismo proceso. Con esa idea ya en mente, veamos este ejemplo de Burden en la página 150. Dice, use la regla de Simpson para aproximar la integral entre 0 y 4 de a la x diferencial de x. Y compare esto con los resultados obtenidos mediante la suma de las aproximaciones de Simpson para la integral entre 0 y 2 de a la x de x y 2, 4 de a la x de x. Y al sumar estas con la integral entre 0 y 1 de a la x, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Es decir, vamos a usar la regla de Simpson en el intervalo 0, 4, como lo mostré en el ejemplo anterior. Acá lo tiene resuelto el señor Burden, lo que nos dio a nosotros exactamente, ya esta cuenta la hicimos. Bien, este valor nos pide que lo comparemos con la misma, aplicando la misma regla de Simpson, pero ahora hemos particionado el intervalo 0,2 en dos subintervalos. Uno que va de 0 a 2 y ahí aplicamos Simpson, y otro que va de 2 a 4 y ahí también aplicamos el método de Simpson. Les recuerdo entonces que para estos dos subintervalos, H es el punto medio, en este caso es 1, y aquí el nodo que está en el medio de 2 y 4 es 3. Por lo tanto, la partición tiene como longitud h igual a 1 en cada caso,
Y acá simplemente se aplicó pues la regla de Simpson para cada una de estas integrales, y cuando evaluamos el resultado final da 53.86385. Fíjense entonces cómo pasamos de 56.77 aproximadamente a 53.86. Hemos pasado entonces de un error de menos 3.17.143 a menos 26.570. Es decir, el error se ha reducido en una buena cantidad. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora? Bueno, la siguiente etapa, digamos, la idea es, ahora les voy a poner acá para que ustedes lo trabajen pues después en sus casas. Ya tenemos entre 0,4 y la división de 0,4 con 0,2. Fíjense que en principio, entonces, ¿qué tenemos? La integral original entre 0 y 4 de a la x diferencial de x. El segundo, la segunda partición, o sea, este es el original, el problema original, conocemos la verdad y conocemos Simpson. Tenemos las dos respuestas. Luego tenemos esta misma integral, la dividimos en dos porciones o en dos tramos, entre 0,2 y luego entre 2,4. Este es el que acababa de calcular acá en esta parte. Y les dejo para que ustedes revisen entre 0 y 4 de a la x diferencial de x, que vendría a, estamos ahora rompiéndolo en 4 tramos. Cada tramo de longitud 1. El último tramo es la integral entre 0 y 4, perdónenme, entre 3 y 4 es ese caso. De e a la x diferencial de x. Aquí lo que nos trata de mostrar el señor Burden es que cuando nosotros calculemos esta aproximación usando Simpson, debemos mejorar este valor. Ese nuevo valor debería estar mucho más cerca de la solución verdadera. Bueno, nos queda ver que eso sea de este modo y ¿cómo vamos a conseguirlo? Veamos entonces la integración ahora numérica compuesta, pero utilizando la regla de Simpson. ¿Cómo queda en este caso? Les recuerdo entonces que en Simpson siempre trabajamos con 3 nodos, como lo hicimos hace un instante. El nodo en este caso el primer nodo es x0 y terminaríamos en x2. Y luego tenemos de x2, digamos, a x4, porque acá está x3, acá estará x6 y aquí x8, en este caso que se ha subdividido en 4 regiones. En general, como Simpson requiere 3 puntos para la fórmula, entonces en este caso vamos a necesitar que n sea un número entero par. Y vamos a definir la longitud de cada subintervalo o la distancia entre nodos como h igual a b menos a entre n. Vamos a llamar a cada nodo x sub j y sabemos que esos valores de x sub j son a más j por h, con j desde 1 hasta n. Acá, por supuesto, también vale para j igual a 0, porque j igual a 0 será el valor de a, que es x0. Pero yo se los estoy colocando acá desde 1 hasta n, porque me voy a enfocar en este intervalo.
para resolver el método de Simpson porque es un intervalo genérico. Fíjense. Si nosotros aplicamos la regla de Simpson a cada subintervalo de esta forma, uno genérico cualquiera que tendría la forma 2 por j menos 1, ese sería el subíndice, 2 por j, perdón, 2 por j menos 2, 2 por j menos 1 y 2 por j son los subíndices de los nodos para el intervalo. Entonces, fíjense que la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser la suma de las integrales, porque las dividido en tramos, de cada uno de estos tramos. Para este tramo, este y los puntos inicial y final de cada tramo, fíjense que son x sub 2 por j menos 2 hasta x sub 2 por j. Ustedes pueden evaluar acá, por ejemplo, cuando j vale 1 y se quedan, el tramo que va a quedar es x0, x2. Cuando j vale 2, va a quedar el tramo x2, x4 y así. Ustedes pueden hacer esa revisión. El hecho es que cuando nosotros aplicamos la integral en este tramo solamente a f de x utilizando Simpson, la fórmula sabemos que es h tercios por el valor de la función en el nodo, en el primer nodo, que es x2 por j menos 2, más 4 veces la función evaluada en el nodo intermedio, es 4 veces f en x sub 2 por j menos 1, más la función evaluada en el nodo de la derecha, en el último nodo de cada tramo, que es x sub 2 por j. Eso es cuando nosotros le aplicamos Simpson a un solo subintervalo. Obviamente, pues arrastramos un error y luego todo esto debe sumarse sobre cada tramo. ¿Cuántos tramos tenemos? Tenemos exactamente n medios tramos, porque estamos en cada uno de los tramos incorporando un punto intermedio. Bueno, esa expresión, si nosotros la ordenamos un poco, vemos que, por ejemplo, los nodos del lado derecho del intervalo, en este caso 1, coincide cuando lo evaluamos con el primer nodo del intervalo 2 en la fórmula de las sumatorias. Por esa razón, recuerden que Simpson es, para que no lo olviden, en cada subintervalo, la función evaluada en este punto, más 4 veces la función evaluada en este punto, más la función evaluada en este punto, en x2. Eso para el primer tramo. Voy con el segundo. La función evaluada en x2. Ya la había evaluado para el primer tramo. Cuando lo evalúo para el segundo tramo, tengo 2 veces la función evaluada en x2. Cuando voy a x4, entonces, evalúo en x4 al tramo 2, pero también tengo que evaluar en x4 al tramo 3. Por eso se suman los pares. Fíjense que los índices pares están multiplicados por 2. Eso se suman 2 veces. Los índices impares, en cambio, están multiplicados por 4 y no se repiten. Por eso se quedan multiplicados por 4. Y el extremo izquierdo de todo el intervalo, que es A, no se sumará con nadie porque no tiene ningún compañero delante. Lo mismo ocurre con xn. De modo que esta expresión que ustedes están viendo acá es ya la fórmula compuesta de Simpson para cuando tomamos un n par. Ya saben por qué debemos tomarlo par. Y en este caso, tenemos el error dado por h a la 5 menos 90, cuarta derivada en zeta sub j. Recuerden que cuando nosotros aplicamos el método de Simpson en la práctica no tomamos en cuenta el error. La formalidad la trae Burden en la página 152 con el teorema 4.4, el cual dice que si f es una función continua en AB y sus derivadas de primer orden, segundo, tercero y cuarto también son continuas,
si n es par, h es b menos a entre n, y x sub j es a más j por h, para cada j desde 0 hasta n, entonces hay una constante en AB, tal que la regla de Simpson para n subintervalos se puede reescribir con su término de error como esta expresión que vemos acá, justamente la que acabamos de revisar. Solo sustituí x0 por a, xn por b, y los puntos intermedios pues ya sabemos quiénes son. Fíjense que en este caso uso la igualdad porque tengo el término del error acá incorporado en la fórmula, pero fíjense que este término está acá, no lo he anulado todavía. En la práctica, recordemos, no lo usamos, esto lo cancelamos, lo truncamos y nos quedamos con esta fórmulas para aproximar a la integral entre a y b de f de x sin importar cuán complicada sea f de x. Entonces, bien sencilla la fórmula de Simpson y ya la idea la hicimos bien intuitiva con el ejemplo que nos trajo Burden al comienzo. ¿Qué observamos que debamos nosotros considerar? En primer lugar, el término del error para Simpson, para esta fórmula, realmente, fíjense que para el Simpson original es x es O de h a la 5. Pero para esta fórmula compuesta, el error es de orden h a la 4. ¿Significa eso que tenemos más error ahora? No, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos Simpson estándar, el valor de h es la longitud del intervalo entre 2. Pero cuando hacemos Simpson compuesto, el valor de h es la longitud del intervalo entre n. De modo que si n obviamente es mayor que 2, pues este valor de h va a ser significativamente más pequeño. Luego recuerden que como el error es proporcional a h a la 4, entonces definitivamente el Simpson compuesto va a tener un error mucho menor que el Simpson estándar, como ya además lo vimos cuando usamos la exponencial. De hecho, acá les traigo ya completo el ejercicio de el Burden, el que ya vimos, en donde se ha completado el caso en que subdividimos el intervalo 0, 4 en 4 tramos. Por cierto que hacer esta cuenta de forma manual es bastante sencilla. Yo los invito a que lo hagan, por lo menos que la escriban para que fijen las ideas con respecto a la fórmula del método de Simpson. Si ustedes la resuelven, hallan los valores para cada una de estas integrales utilizando el método de Simpson, el resultado que van a obtener es 53, 61, 62. Observen cómo pasamos. En el primer caso, en 0,4 directamente, el error era de menos 3, 17, 14. Cuando se rompió la integral en 2 tramos, el error se redujo a menos 0,26. Y ahora que se consideraron 4 tramos, el error se redujo a 0,018. Fíjense que ahora este error es del orden de 1 por 10 a la menos 2, este era de 2 por 10 a la menos 1 y este definitivamente 3 y algo. Esto demuestra entonces que efectivamente en la medida en que nosotros particionamos el intervalo de integración en una mayor cantidad de tramos, los resultados van a estar cada vez más próximos a la solución verdadera del problema. Les dejo acá para que ustedes practiquen un rato el ejercicio 1, donde les dejo acá pues como tarea que utilicen Simpson compuesto por supuesto con n igual a 10 para aproximar la integral de 0 a 4d a la x. Fíjense que acá estamos con un error de 1 por 10 a la menos 2.
bueno, 1.8 en realidad. Habría que ver, por ejemplo, si aumentamos un tramo más, cuánto mejora, ¿no? De todas maneras, numéricamente, calcular estas integrales no es muy costoso. Incluso ustedes pueden probar con más tramos y ver hasta qué punto es suficiente. Es decir, hasta qué punto dejó de haber mejoras significativas en la aplicación de la regla compuesta. ¿Para qué valor de n, perdón, hay una aproximación que diríamos muy buena? Les dejo eso allí para que ustedes lo trabajen. Ese enfoque que utilizamos para Simpson se usa idéntico para el método trapezoidal, con una diferencia, y es que como en el método trapezoidal nosotros integramos sobre un intervalo, o sea, sobre 2 puntos de un intervalo. Recuerden que la fórmula del trapecio es F evaluada, es H medios por F en A, la original, más F en B. Es decir, evaluamos en los nodos para el intervalo que estamos considerando. En este caso será para cada subintervalo. ¿Qué hacemos? Bueno, como antes, particionamos el intervalo AB en n nodos. Cada nodo, pues, responde a la ecuación A más J por H, para J desde 0 hasta N. Y acá yo ya les traigo la fórmula completa. Ya saqué las cuentas, hice la suma sobre sobre todos los tramos. Fíjense que al tener n subintervalos, pues la sumatoria corre sobre n. ¿Y qué tengo? Primero, todo va multiplicado por h medios, además. Primero tengo la función evaluada en A, luego tengo la función evaluada en x1 para el primer tramo. Para el segundo tramo tengo la función evaluada en x1 más la función evaluada en x2. Fíjense que cuando paso del primero al segundo tramo se repite f en x1, porque la evalúo para el primer tramo y la evalúo para el segundo. Por eso en la fórmula aparece este 2. Fíjense, tengo el f de a solo, está perfecto porque no se repite esta evaluación, pero cuando j vale 1, yo tengo f de x1 del primer subintervalo, pero también tengo cuando hago el segundo subintervalo un f en x1. Eso suma y nos da 2. Y así ocurre para todos, para x2, para x3, para el xj, que es el genérico que está acá, hasta que llego al extremo derecho, donde lo que tengo es la función evaluada en B. Así que fíjense entonces, el método del trapecio para una función, para aproximar la integral de una función cualquiera, f de x diferencial de x, es h medios h medios por la función evaluada en A más 2 veces la suma desde j igual 1 hasta n menos 1 de la función evaluada en los nodos interiores, que son los x sub j, más la función evaluada en el extremo derecho, menos un término de error que recuerden, esto es igualdad, nosotros no calculamos en la práctica el término del error, por lo tanto esto lo truncamos y la fórmula se reduce a esta porción de h medios f de a, 2 veces la suma, fxj más fb. Fíjense, además, recuerden que el trapecio lo que hace es aproximar en cada subintervalo por una línea recta, a diferencia de Simpson, que aproximaba si estuviésemos usando Simpson, recuerden que tendríamos que usar estos puntos, y aquí serían funciones cuadráticas, ¿no? Por eso Simpson es un poco más preciso que el trapecio. Acá les dejo el teorema que nos da la garantía de que siempre es posible aproximar la integral entre a y b de f de x diferencial de x por este término, porque sabemos por el teorema que si f es
continua, su primera y segunda derivada también lo son. Si H es B menos A entre N, entonces hay una constante entre A y B, tal que la integral es exactamente esta fórmula, la fórmula del trapecio compuesta, más un término del error. Cuando yo digo más, no se asusten si ustedes ven aquí este menos. Eso no es un problema, para nada. Porque el error yo lo puedo ver como más acá. Asuman que pasé el menos, pero eso no importa. El hecho es, no me refiero al signo más como tal, sino que debo agregar un error a la aproximación que estoy haciendo. Ese error puede tener signo más o menos, eso no importa. A eso es que me refiero. Bien, total que tenemos entonces ya las dos técnicas, ya sabemos cuáles son las fórmulas, sabemos cuáles son los términos de error, sabemos que podemos truncar el error y aproximar con ambas fórmulas ya discutidas. Es importante aquí observar que estas técnicas de integración compuesta son estables con respecto a los errores de redondeo. Es decir, el error de redondeo no depende de cuántos cálculos hicimos. Por ejemplo, si nosotros usamos 10 nodos o usamos 20, eso no va a influir, el error de redondeo no va a influir en el resultado porque se va a mantener estable. Es decir, va a haber un error de redondeo, como sabemos que siempre existe, pero es lineal. Entonces no va a hacer gran diferencia si uso más nodos. Recuerden que los errores de redondeo se acumulan en la medida en que nosotros acumulamos operaciones aritméticas. Pero cuando son estables no son un problema. El problema es cuando son inestables. Por fortuna, estas técnicas de integración de las que les he hablado son estables. Bueno, no, me queda solo hablarles de cómo vamos nosotros a trabajar en esta unidad el tema de integración numérica. Obviamente pueden hacer ustedes sus programitas y eso, si el que quiera hacerlo está en la libertad de hacerlo y además me parece fabuloso. Pero MATLAB tiene unos comandos, unas funciones internas que permiten hallar las integrales. Este TRAPS es el método del trapecio y QUAD es el método de Simpson, pero no es el método de Simpson que nosotros ya vimos, sino un método de Simpson adaptativo. Ese QUAD es de cuadratura, es un método adaptativo. Les voy a explicar aquí en un momentito de cómo deben introducir la información para trabajar con estas dos funciones. Para TRAPS, ustedes, si digamos tienen, si la función es, vamos a suponer que tienen una función f, entonces, nada, yo no la voy a precisar, o sí, vamos a suponer que f de x, para que se hagan una idea bien concreta, vamos a suponer que f de x fuese esa función que estuvimos trabajando ayer. Pongan que fuese esta. Creo que estábamos intentando resolver la integral entre 0 y 1 de f de x para esa f diferencial de x. Bueno, ¿qué harían para TRAPS? Primero tienen que definir cuál es el valor de x. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es darle a x, bueno, tenemos que definir h. En este caso, para el trapecio hay que definir h. Suponga que ya elegimos cuánto vale n, ¿no? O sea, vamos a suponer que n fuese 10. Yo voy a escribir aquí n, ¿no? En principio, ustedes pueden primero colocar n igual a 10, por ejemplo. Lo que les quiero decir con esto es que n es un valor ya dado. N igual a 10, 4, 11, 20, 100, lo que ustedes quieran. Entonces, luego podemos hacer x como desde a, con paso de h, hasta b. Y y es simplemente, en este caso, la función, en este caso es muy fácil de una vez describirla, es 1 más x. Recuerden que en MATLAB esto iría con el punto al cuadrado. Ya tienen a x, tienen a y y simplemente le dicen entonces que la integral es, y le dan la función TRAPS. Le dicen quién es el valor de x y quién es y. Y con eso él les devuelve el valor de la integral. Así de fácil es trabajar en este caso con la función TRAPS.
Por otro lado, ¿cómo funciona el QUAD? QUAD es un Simpson, pero es adaptativo. ¿Qué significa que es adaptativo? Que la propia función elige el valor de h, no lo eligen ustedes. Entonces, a esta función se le pasa como argumentos la función f y los extremos del intervalo, más nada. Si estamos usando esta misma función, ¿qué tenemos que dar? Primero tenemos que definir f, ahora sí nos toca definirla. Les recuerdo que una manera de definir f es usando pues, una función anónima, una función handle, y entonces la pueden pasar así como 1 más x, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ya tienen definida f, entonces dicen quién es a, por ejemplo, a es 0, b es igual a 1 y llaman en la integral a la función quad. Le van a pasar a f, a y b. Él decidirá qué valor de h va a usar y les devuelve el resultado. Ambas funciones trabajan muy bien. Por supuesto, acuérdense que trapecio ustedes le dan el valor de h, de modo que va a ser tan preciso como ustedes elijan. En cambio, Simpson, él toma decisiones, este es un algoritmo que toma decisiones, y seguro va a elegir el h que resulte mejor para esa función. Por cierto, que les voy a explicar rápidamente qué significa adaptativo. Si ustedes están entre A y B, y donde, por ejemplo, la función es muy suave, de pronto él escoge un h, aquí está un poquito choreto esto, pero no le hagamos caso, él pudiera tomar un h, por ejemplo, igual a, no sé, a 0.2. Pero si la función de repente tiene unos cambios muy bruscos, entonces él, para poder captar esos cambios, él va a escoger seguramente varios valores de h acá. Él va a tener, entonces él no va a tener un solo h. Él va a tener acá, digamos, un h1, acá va a tener un h2. Es decir, él va a utilizar diferentes valores de h para hacer las aproximaciones. Eso es lo que hace la diferencia entre un método y otro. Eso es lo que significa esto, que sea adaptativo. Él adapta, bueno, adaptativo, aquí me faltó el adapta, bueno, aquí lo acomodo, adaptativo. Eso es lo que significa adaptativo, que él adapta el valor de h a los cambios de la función f. Les recuerdo que esto pues será la f de f. Bueno, con esto entonces doy por terminada la clase del día de hoy de integración compuesta, pero además doy por terminada la unidad, el material de la unidad. Cuarto video que, en donde ya he explicado todo lo relativo a esta unidad. Y con esto además cerramos el material de las unidades 4, 5 y 6, que van, 4, 5, 6, sí, exactamente, 4, 5, 6 que van para el segundo parcial. Bueno, nos vemos en la próxima clase.